Listo. Bueno, muy bien. Entonces, el problema de Einstein, ahora que está convencido de que puede explicar la gravitación a través de la utilización de un tensor métrico que introduzca en el espacio-tiempo una estructura métrica, pero que dependa del contenido de energía y de momento que hay en el espacio-tiempo. El problema con el cual se encuentra, digo, es, bueno, cómo formular la relación entre ese tensor métrico y la energía y el momento de los sistemas físicos que hay en el espacio-tiempo. Entonces, él se basó en la teoría que más admiraba, que era la teoría de campo electromagnético de Lorentz, una formulación de campo, donde esencialmente las ecuaciones de Maxwell, en el formato que hoy las conocemos, ¿no? En el formato que le dio Maxwell, básicamente eran de esta forma. Hay un campo que representa al sistema físico, el campo electromagnético, un operador diferencial que se aplica a ese campo, y eso se iguala a lo que se suele llamar la fuente de los campos, que son los objetos que interactúan con los campos, específicamente las corrientes electromagnéticas. Entonces, en su mente, Einstein vislumbra una teoría que sea una teoría de campo de la gravitación, donde la representación del campo gravitacional venga dada por el tensor métrico, pero no el tensor métrico de Minkowski, sino un tensor métrico generalizado, cuyas componentes no sean 1 menos 1 menos 1 menos 1, sino sean funciones determinadas por las características de la fuente, y entonces como las características de la fuente tendrían que ser las densidades de energía e impulso de los sistemas físicos que hay en el espacio-tiempo, eso matemáticamente se representa por medio de lo que se llama el tensor de energía e impulso de los sistemas físicos. Entonces, el sistema de ecuaciones que Einstein quería conseguir era un sistema en el cual hubiese un operador diferencial aplicado al tensor de energía, de métrico del espacio-tiempo, y eso igualado a algún tipo de función del tensor de energía-momento de las cantidades de los sistemas físicos que hay en el espacio-tiempo. Ahora, ¿cuál es el operador diferencial este? ¿Cómo determinar su forma matemática y cómo entonces llegar a los enunciados de ley que permitan calcular adecuadamente la métrica del espacio-tiempo para poder dar cuenta de una teoría general de la relatividad válida para todos los sistemas de referencia, que además sea una teoría de la gravitación? Bien. Ese camino arduo lo empieza Einstein, por lo que sabemos, hacia 1912. Afortunadamente para nosotros, en esa época Einstein ya se había mudado de su cátedra en la Universidad Alemana de Praga, había vuelto a Zúrich, y debido a sugerencias de uno de sus colegas matemáticos en Praga, que se llamaba Prink de apellido, él se convence de que las herramientas matemáticas a ser utilizadas son las herramientas de la geometría diferencial recientemente desarrollada en esa época por Levi Civita, por Ricci y por otros matemáticos italianos. Él era completamente neófito en la geometría diferencial, pero por suerte su amigo
de las épocas de estudiantes en la Escuela Politécnica de Zúrich, Marcel Grossmann, se había especializado en matemática y justo en esa rama de la matemática, la naciente geometría diferencial, que había comenzado con Riemann y con Gauss en el siglo XIX. Entonces, cuando llega de nuevo a Zúrich, con una cátedra de profesor ya titular en la Universidad de Zúrich, Einstein comienza a explorar distintos caminos que lo puedan llevar a formular la expresión matemática de ese operador que le permita descubrir las leyes de la gravitación, entendida como una teoría de campo, y así resolver el problema de la acción a distancia que durante 300 años había sido la piedra en el zapato de la mecánica clásica. Probablemente no había problema más importante, ya no diría en la física de su tiempo, sino en el pensamiento sobre el mundo de su tiempo. Bien, para nuestra fortuna, Einstein llevó un libro de notas durante el año 1912 y el año 1913, un libro de notas que se llama hoy Cuaderno de Zúrich, que yo he tenido la aventura de poder consultar y del cual les voy a mostrar algunas fotos aquí, ¿sí? Bueno. Fíjense que ya en 1912, por primera vez, aparece la expresión del intervalo, y la ven acá escrita de puño y letra de Einstein, pero este intervalo ya no es el intervalo de la relatividad especial, no es el intervalo donde aparece el tensor de Minkowski, sino que aparece un G-mu-nu, que está acá. Todavía él no adoptó lo que hoy llamamos notación de Einstein, por eso arrastra las sumatorias por todos lados, pero básicamente esto, en notación actual, se puede escribir así: el intervalo entre dos puntos arbitrariamente próximos del espacio-tiempo se obtiene con un tensor métrico, que es una función generalizada de estas mismas coordenadas, ¿sí? O sea, ya no es constante, varía, cambia de un punto a otro del espacio-tiempo de acuerdo a cómo es la distribución de la energía y del impulso en ese espacio-tiempo. Entonces, si la distribución de energía e impulso la podemos representar por un tensor de rango 2 llamado el tensor de energía e impulso, lo que necesitamos es un operador F que, aplicado a el tensor métrico, ¿sí?, podamos igualarlo con alguna constante de proporcionalidad a este tensor de energía e impulso. La forma más sencilla de estas ecuaciones de Einstein. Y si uno estudia el límite en campo digamos, débil precisamente, esto debería aproximarse a la teoría de Newton, por lo menos la teoría de Newton expresada en el formalismo de Poisson, donde el papel que aquí juega la métrica lo representa el potencial gravitacional del cual Poisson deriva la fuerza de la gravitación, ¿sí? Entonces, como las ecuaciones de Poisson son de segundo orden, lo que infiere Einstein es que este operador diferencial que se tiene que aplicar a la métrica va a tener que ser también un operador de segundo orden, o sea, va a tener que tener derivadas segundas de la métrica, ¿sí? Y como probablemente la métrica también deba aparecer en la forma explícita del tensor de energía e impulso, porque esto es un tensor que se extiende sobre todo el espacio-tiempo, pero la estructura geométrica del espacio-tiempo viene determinada por esa misma métrica G-mu-nu. Entonces, estas ecuaciones, infelizmente, van a ser no lineales, o sea, eso significa
que van a ser muy complejas. Y si pensamos que esto es un tensor de rango 2 y esto es un tensor de rango 2, que si bien son simétricos, vamos a tener, en vez de una ecuación, vamos a tener en realidad 10 ecuaciones diferenciales acopladas que hay que descubrir, ¿sí? Son 10 porque de las 16 va a haber 6 que por la simetría del hecho de que los tensores son simétricos son redundantes y se pueden eliminar. Este es el desafío con el cual se enfrenta Einstein, y entonces su objetivo es representar a la teoría de la gravitación por los 10 coeficientes que son independientes y son funciones, ¿sí?, del tensor métrico del espacio-tiempo. Y estos deberían ser determinados por el tensor de energía-impulso, que representa a ninguna otra cosa más que la materia que existe sobre el espacio-tiempo. Y esto a Einstein le encantaba porque parecía ser una realización, una implementación de las ideas de su querido Ernst Mach, el científico que junto con Lorentz más admiraba a Einstein. Mach había postulado que los efectos inerciales se debían al efecto local de la distribución global de masas en el universo. Y a Einstein le parecía que la teoría que él se planteaba desarrollar precisamente iba a implementar eso. Entonces, la idea fundamental es que el espacio-tiempo ya no es constante como lo era en su estructura métrica en el caso de Minkowski, sino que es variable y su forma final va a venir determinada por la distribución de energía e impulso, o sea, de materia en el universo. Una idea muy hermosa que, como suele suceder en física, era una idea equivocada, pero que llevó a la teoría correcta. Y años después de haber formulado la teoría correcta, en 1915, Einstein terminó reconociendo que su teoría no implementaba el principio de Mach en la física. Y esto a consecuencia de una discusión famosa entre los especialistas, digamos, con Willem de Sitter, un famoso astrónomo holandés, y el desarrollo de los primeros modelos cosmológicos. Pero no podemos meternos en eso. Si a alguien le interesan estos temas históricos de cómo fue el desarrollo de la relatividad general, digamos, yo di en algún momento, cuando fueron los 100 años de la historia, que se cumplieron 100 años de la teoría general de la relatividad en el año 2015, se me invitó en la facultad, en el planetario, creo que fue durante un congreso Conectar, a que repasara la historia del génesis de las ideas de la relatividad general, y entro en todas estas cosas en un detalle que ahora en este curso no puedo, pero que les puede interesar, y yo creo, si consultan a Leandro Avaroa, él les va a poder decir dónde está esa conferencia grabada. En algún lugar creo que alguien la grabó. Bueno, entonces la idea de Einstein era la siguiente: él tenía una estrategia doble, donde tenía el principio de relatividad general, o sea, la idea de que las ecuaciones que tenía que obtener iban a tener que ser ecuaciones invariantes bajo transformaciones generales de coordenadas, ya no de un grupo particular, sino de cualquiera, y tenía el principio de correspondencia, en el sentido de que la teoría que él desarrollase en el límite de bajas energías iba a tener que devolver los resultados de la teoría de Newton, que estaba muy bien probada experimentalmente, y en ese camino iba a tener que respetar perdón, todos los principios de conservación. Principio de conservación del impulso, con el principio de conservación de la energía. Bien,
veamos a dónde nos llevó esta estrategia. Lo primero era implementar esta idea de un espacio-tiempo que pudiese tener una geometría que cambiara de punto a punto. O sea, un espacio-tiempo que en vez de ser plano, como el de Minkowski, que en todos sus, digamos, puntos, en todos sus elementos, la orientación de los conos de luz es siempre la misma, aquí tengamos un espacio-tiempo que admita curvatura, y esa curvatura lleva a que la estructura causal sea muy diferente en una región que otra del espacio-tiempo. Entonces, lo que aquí se va a suponer es que en cada punto el espacio-tiempo, que puede ser curvo y acá está representado por una variedad curva, sin embargo va a tener un espacio tangente en el punto de la variedad que nos interesa describir, que es plano, ¿sí? O sea, que es minkowskiano. Por eso esta variedad que ahora es general, esta variedad que es einsteiniana, en realidad localmente sigue siendo pseudo-euclídea, pero no globalmente. Y esto no es otra cosa que la manifestación del principio de equivalencia. ¿Por qué? Porque dice que siempre es posible, aún en un campo gravitacional arbitrario, encontrar un sistema de referencia tal que en ese sistema de referencia la física sea igual que en el espacio de Minkowski. ¿Sí? O sea, podemos eliminar la gravitación localmente por medio de una transformación de sistema de referencia o un cambio de punto de vista. ¿Cómo? Poniéndonos en el sistema localmente en caída libre, que es precisamente lo que está pasando en este punto. ¿Sí? En este punto, la geometría que ve la persona que está aquí, localmente, es la geometría del espacio tangente que estoy indicando como TXM, donde T significa tangente, la X es que es tangente en el punto X, y M es la variedad, ¿sí? Que no es pseudo-euclídea, sino es pseudo-riemanniana. Pseudo-riemanniana, ¿por qué? Porque admite curvatura distinta de cero y localmente no es euclídea, sino que localmente es minkowskiana. De ahí que sea pseudo-riemanniana. Entonces, la variedad puede ser completamente cubierta en cada punto por espacios tangentes, ¿sí? Pero esos espacios tangentes van a tener todas orientaciones unos respecto de los otros que van a ser diferentes, ¿sí? Cada uno de ellos va a ser normal a el vector perpendicular a la variedad en este punto, ¿sí? Entonces, el problema está en cómo conectar todas estas, digamos, todos estos espacios tangentes que cubren la variedad con una curvatura arbitraria. Y la respuesta es que se conectan por medio de lo que se llama la conexión afín, que está formada por derivadas de la métrica respecto de las coordenadas, ¿sí? De hecho, esta es la expresión de la conexión afín, y utilizando esta conexión afín, uno puede construir como es la trayectoria geodésica de un sistema que se mueve en forma libre en un espacio-tiempo que tiene una curvatura que no es nula. O sea, donde el tensor métrico G mu nu no es una constante, sino que es una función. Entonces, la forma de esa ecuación geodésica es esta que ustedes tienen escrita acá. Nos dice esto, que la aceleración, básicamente, del sistema físico en cuestión, la derivada segunda de su posición respecto del tiempo propio, más este término aquí, que es un término que aparece cuando uno tiene un espacio-tiempo con curvatura no nula,
¿sí?, es igual a 0. Fíjense que este término es la contracción de la conexión afín que está formada por derivadas primeras de la métrica con los vectores de velocidad alfa y beta correspondientes a la partícula en cuestión. Fíjense que si el espacio fuese plano, sin curvatura, como el de Minkowski, este gamma, que está formado por las derivadas de la métrica, que son distintas de 0 solo si la métrica no es constante, este gamma tiene la información de la curvatura, y si la métrica es constante, como en el caso de Minkowski, este gamma es 0, todo esto desaparece y recuperamos la ecuación del movimiento de una partícula libre Minkowski. ¿Se entiende? Si yo tengo entonces el conocimiento de cómo es la métrica, cómo es este G mun U, puedo calcular esta conexión afín por medio de la ecuación que les mostré antes, esta que está aquí, ¿sí? Calculo la conexión afín y sé cómo se mueve una partícula libre en un espacio curvo. Y puedo calcular, por ejemplo, cómo se mueve un cuerpo celeste alrededor del otro. ¿Por qué? Porque la concentración de energía de impulso que tiene este cuerpo produce una desviación de la ausencia de curvatura, o sea, una desviación del espacio de Minkowski, generando curvatura no nula, y entonces la trayectoria de este cuerpo ya no va a ser más una trayectoria minkowskiana, ¿sí? No se va a mover más en línea recta, sino que se va a mover en la trayectoria mínima en este espacio particular, que es pseudo-riemanniano, que va a ser, por ejemplo, una órbita elíptica. Entonces, la fuerza de la gravitación desaparece. No hay fuerza de la gravitación. Lo que hay son partículas que se mueven en forma libre, pero en un espacio-tiempo que es pseudo-riemanniano, o sea, con una curvatura no nula. La curvatura en sí la puedo calcular con las derivadas de la conexión afín, como está explicado acá, ¿sí? Y la puedo cuantificar por medio de escalares, como el escalar de Ricci o el escalar de Kregman, que se calculan haciendo contracciones del tensor de curvatura. ¿Sí? Bien, entonces, la ecuación geodésica es la ecuación del movimiento en un espacio que tiene curvatura no nula, es un espacio pseudo-riemanniano, y nos describe el movimiento de cuerpos bajo el efecto de lo que llamamos gravitación. Pero fíjense que la gravitación ahora ya no es una fuerza, sino es simplemente una estructura más compleja en la geometría del espacio-tiempo de fondo. Es brillante. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? Aquellos que, por supuesto, no están familiarizados con la teoría general de la relatividad. Pero ¿qué pasa? Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo determino G mun U para poder ponerlo aquí y saber resolver esta ecuación y poder calcular la trayectoria de cualquier cuerpo? ¿Sí? Bien, para eso necesito las ecuaciones de campo. Y ese fue el problema durante años y años de búsqueda de Einstein. Sus detalles son fascinantes, no puedo entrar aquí en ellos. Algunos, si tiene mucho interés, puede consultarme por privado. Estos son temas que yo he estudiado mucho porque me fascinan. Pero la cuestión es que el 25 de noviembre de 1915, en plena Primera Guerra Mundial, Einstein llega a las ecuaciones de campo. Y ese mismo día envía su trabajo para ser publicado en los anales de la Academia Prusiana de Ciencias. Y es este artículo, ¿sí?, que ustedes ven aquí, sobre las ecuaciones de campo de la relatividad general.
Y esas ecuaciones tienen esta forma que ustedes ven aquí. Fíjense que es la forma que él había predicho desde el principio que tenían que tener. O sea, tenemos el tensor de energía-impulso, que nos dice cuál es la distribución de momento y de energía en el mundo. Tenemos una constante de proporcionalidad, que incluye la constante universal de la gravitación, la misma que aparece en la ley de Newton, y la velocidad de la luz a la cuarta. Esto surge de comparar en el límite de campo débil estas ecuaciones con la ecuación de Poisson, y de ahí salen las constantes de proporcionalidad. Y esto que está en el miembro de la izquierda, lo que caracteriza es la estructura métrica del espacio-tiempo. Esto contiene las derivadas segundas de la métrica, ¿sí? Contiene las derivadas segundas de la métrica. Si lo desarrollamos en su forma actual, ese G mun U viene dado por esto que está aquí, que es la diferencia del tensor de Ricci, que es una de las contracciones que le mostré hoy con las derivadas segundas de la métrica, menos un medio del escalar de Ricci por la métrica G mun U, que recuerden es una función general o un conjunto de 10 funciones generales de las coordenadas. Este es el término de la constante cosmológica que fue agregado después, que no está en el paper de 1915, por razones de cosmología. Después se lo removió y hoy se lo volvió a poner. Es larga la historia de este término, pero por ahora pensemos que las ecuaciones en su forma más general las podemos escribir así. Y aquí tenemos la constante de proporcionalidad, aquí tenemos el tensor de energía e impulso de aquellos campos de materia no electromagnéticos y el tensor de energía e impulso del campo electromagnético, ¿sí? Esto, el tensor de energía e impulso de los campos no electromagnéticos, los podemos básicamente representar como si fuesen un fluido ideal. Por ejemplo, un tensor de energía de impulso, un fluido ideal, tiene esta forma, ¿sí? Donde ρ es la densidad, la energía del fluido, P es la presión, U es la cuadrivelocidad, P de nuevo la presión, y G mun U es la métrica. Entonces fíjense que la métrica está de este lado y también está de este lado, lo cual hace que las ecuaciones sean difíciles de resolver, ¿no? O sea, pues yo no puedo saber cuál es la fuente si no conozco la estructura geométrica del espacio-tiempo, pero no puedo conocer la estructura geométrica del espacio-tiempo si no sé cuál es la fuente. Es una ecuación no lineal. Y para el campo electromagnético, el tensor de energía-impulso es el tensor de energía-impulso que ustedes habrán visto en electromagnetismo, pero donde también aparece la dependencia con el tensor G mun U, que es el tensor métrico, ¿sí? Entonces la métrica nos aparece aquí y nos aparece también aquí. Esto se llama ecuaciones de Einstein-Maxwell, ¿sí? Si el mundo estuviese solamente formado por espacio-tiempo y campo electromagnético, entonces este término no estaría y estas ecuaciones, ¿sí?, resolviéndolas, podríamos describir la totalidad de lo que existe y la forma en que se comportan. Infelizmente, el mundo es más complicado y aquí hay otras cosas que se van agregando. Bien, una consecuencia importante, supongamos que ustedes puedan resolver esas ecuaciones para una especificación de los tensores de energía e impulso. Entonces lo que van a encontrar es, digamos, un G mun U, un tensor métrico, que como antes nos va a definir una estructura causal en el espacio-tiempo, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo empecé esta clase diciendo que el tensor métrico define la estructura causal del espacio-tiempo?
Pues bien, como ahora ese tensor métrico ya no es constante, los conos de luz en cada punto del espacio-tiempo ya no van a apuntar todos en la misma dirección. O sea, no hay un tiempo que sea el mismo para todos los conos de luz, sino que cada tiempo, en cada punto del espacio-tiempo, va a apuntar en una dirección diferente, como ilustran estas figuras que están acá. Fíjense en esta de aquí, ¿sí? Tenemos conos que apuntan en distintas direcciones, ¿sí? O aquí, conos que apuntan en distintas direcciones, mientras que en el caso del espacio de Minkowski, la situación era una cosa así. Todos los conos apuntaban en la misma dirección y este eje era el eje de la dirección del tiempo global. Aquí no hay un tiempo global, solo hay tiempos locales. El tiempo global desaparece en relatividad general y tenemos solo tiempos locales. Esto a su vez permite trayectorias de partículas materiales que antes eran imposibles. ¿Por qué? Porque antes, si yo quería ir, por ejemplo, de aquí a algún lado, tenía que ir dentro de este cono de luz. Y desde este cono de luz tenía que llegar a este punto, y de aquí me podía mover así, con una velocidad mayor, ¿sí? Y a través de otro cono, pero digamos, estaba restringido a moverme siempre por adentro de los conos. Y eso limitaba mis trayectorias, digamos, en la dirección del futuro global. Pero si ahora los conos empiezan a estar muy curvados, yo puedo tener trayectorias que, digamos, también estén muy curvadas. Y en ciertos casos extremos, uno puede tener trayectorias que incluso terminen dando la vuelta y llegando al pasado local, ¿sí?, de algún evento en cuyo futuro global está ese propio pasado local. Eso significa viajar en el tiempo, hacia el pasado, ¿sí? Obviamente no me puedo en esta materia explayar sobre esto, pero lo hago en mi materia de agujeros negros. Y hablando de agujeros negros, fíjense que la curvatura del espacio-tiempo va a depender de la concentración de energía e impulso. Entonces, Una cuando... consulta, profe. ¿Sí? ¿Cómo? Eh, ay, en el dibujo anterior de los conos de luz, ¿Sí? la trayectoria del fotón me genera un poco de duda. ¿El qué, perdón? La trayectoria del fotón ahí en la línea de tiempo, ¿En cuál? ahí el fotón, en la primera imagen, ¿En estas? ahí, sí, dice fotón, si no me equivoco, va desde el punto del Este centro de un fotón, cono al otro. Sí, sí, este fotón de ahí al otro. se va moviendo por aquí, ¿sí? Y después se va moviendo por el costado, por el borde de este cono de luz, y se va a ir moviendo por el borde de distintos conos de luz, ¿sí? Mientras que partículas, sí, Bien. sí, lo que pasa es que no está claro ahí por la orientación del cono, que es 3D, pero está, digamos, moviéndose sobre el borde de este cono, ¿sí? El Entonces, borde. estos fotones siempre Perfecto. van a estar tocando bordes de conos, nunca van a ir por adentro de conos, ¿sí? De la misma manera que las Perfecto. partículas con masa van a ir siempre por adentro de conos de luz. Pero al estar inclinados, la variedad de trayectorias posibles es muy diferente que en un espacio de Minkowski, ¿entienden? Ese es el punto que quería Bien, enfocar. doctor, gracias. De nada. Bueno, entonces le decía, cuanto mayor es la densidad de energía, mayor va a ser la curvatura que se va a producir en el espacio. Entonces, supongamos que tengo una estrella, una estrella, digamos, que tiene una cierta masa y tiene este diámetro que ven aquí. Me va a producir una cierta curvatura en el espacio-tiempo. Ahora, si la misma masa la comprimo, la curvatura va a ser mayor, y si la sigo comprimiendo, la curvatura va a ser cada vez mayor. Estos diagramas se llaman diagramas de inmersión porque grafican la curvatura, ¿sí?, como una desviación de una superficie plana. Si sigo comprimiendo esto, hasta comprimirlo en un punto, lo que logro es que finalmente se me ocurra una divergencia en la curvatura. ¿Por qué? Porque
a ver si lo tenía por acá, aquí. La curvatura va con R a la 6, ¿sí? Para una masa M. Entonces, cuando R se hace 0, o sea, cuando la comprimo toda la masa a un punto, la curvatura se hace infinita, ¿sí? Eso es lo que se llama una singularidad en relatividad general. O sea, es una región donde tenemos una divergencia y por lo tanto las ecuaciones ya no son válidas y no podemos describir lo que pasa aquí. Ahora ustedes dirán, bueno, pero hay divergencias en un montón de teorías. Por ejemplo, el campo eléctrico, el potencial eléctrico va como 1 sobre R, entonces eso tiene una divergencia en R igual a 0. Sí, pero en R igual a 0 el espacio-tiempo no deja de existir. Lo que diverge es la intensidad del campo, ¿sí? Y eso yo lo puedo evitar simplemente, como la teoría de Born-Infeld, poniendo un tamaño mínimo a una carga eléctrica. O sea, evitando que la carga eléctrica tenga una dimensión nula. Mientras que en una singularidad en relatividad general, no es un punto del espacio-tiempo en el cual una cierta propiedad, la densidad de energía, da infinito. No, es que el propio punto del espacio-tiempo no existe. Es el espacio-tiempo el que diverge, la curvatura del espacio-tiempo, y por lo tanto las ecuaciones de Einstein dejan de valer. ¿Sí? Cuando uno se enfrenta a esta situación, se forma un agujero negro. Entonces vamos a decir algunas palabras sobre los agujeros negros porque tienen importancia en esta materia, en la materia de astrofísica relativista. Tienen importancia astrofísica y por eso yo no voy a adentrarme en la física de agujeros negros, para eso tengo toda otra materia, que se llama agujeros negros precisamente, pero voy a tratar de darles un gustito, digamos, de qué es lo que pasa en estos agujeros negros. Entonces, supongamos que tenemos una estrella, que aquí en este gráfico estoy en el plano, digamos, estoy graficando el espacio, dos coordenadas del espacio, digamos, X e Y, y en la coordenada perpendicular, o sea, en este eje estoy graficando el tiempo, ¿sí? Entonces, en dos dimensiones espaciales, la estrella no es una esfera, sino que es un círculo, es este círculo que está acá, ¿sí? Entonces, supongamos que esta estrella sufre un proceso que se llama colapso gravitacional. ¿Qué es un colapso gravitacional? Es el proceso por el cual la estrella agota su combustible nuclear y si es muy masiva, entonces la estrella, al dejar de tener la presión de la radiación que se generaba en las reacciones termonucleares y que ayudaba a aguantar el peso de la estrella empieza a colapsar bajo su propio peso y se empieza a encoger. Al encogerse, la densidad va aumentando y la curvatura del espacio-tiempo va aumentando. Entonces, el encogimiento de la estrella se ve en que cada vez los círculos hacia el futuro de este círculo son cada vez con un radio menor, ¿lo ven? Y a medida que eso pasa, la curvatura del espacio-tiempo en las inmediaciones de la estrella va aumentando más y más. Entonces, si dibujamos los conos de luz en la superficie de la estrella, vemos lo siguiente. Al principio, un fotón que sale de la superficie de la estrella puede llegar al infinito. Este es un astrónomo distante con su telescopio, está acá lejos. A medida que la densidad va aumentando, la curvatura del espacio-tiempo va aumentando y los conos se van inclinando más y más hacia el interior de la estrella. Y cada vez es más difícil para los fotones que se mueven sobre el borde del cono salir y llegar al observador distante. De hecho, este tarda mucho más tiempo en llegar porque llega en un tiempo muy posterior. Esto, acuérdense, es el eje del tiempo. Y así, a medida que nos vamos acercando, adentrando más y más en el colapso gravitacional, los conos se van cerrando más y más hasta este punto que está aquí, donde se sombrea
la superficie de la estrella, porque a partir de este punto los conos señalan hacia el interior de este cilindro y ningún fotón producido por ningún cono de luz en la región sombreada puede llegar al observador distante. Fíjense que las direcciones de los fotones es siempre hacia adentro, y en el futuro de todos ellos, de cualquier fotón producido en toda esta región, está esta línea que está aquí, que es la singularidad central del sistema. Entonces, cuando ustedes llegan a este punto, se dice que se formó un agujero negro. ¿Por qué? Porque la superficie sombreada separa el espacio-tiempo en dos regiones, aquellas en las cuales los fotones pueden llegar al infinito, o sea, a un observador muy lejano, y aquellas en las cuales los fotones en su futuro solo tienen un posible destino, este objeto que se llama la singularidad, que no sabemos qué es, porque la teoría no la describe, porque las ecuaciones de Einstein fallan ahí. Eso es un agujero negro. Es la región del espacio que está comprendida en el interior de este horizonte de eventos, como se lo llama, porque separa los eventos internos de los externos, y nada que pase aquí adentro, ningún evento interno, puede jamás afectar algo que esté afuera, simplemente porque no hay ninguna interacción de ninguna clase que salga para aquí, porque toda producción, todo efecto de cualquier cosa que se haga en esta región, en su futuro solamente tiene la singularidad. Si ustedes tienen la desdicha de cruzar esta membrana, ¿sí? esta región del espacio-tiempo, esta superficie llamada el horizonte de eventos, entonces en su futuro no hay otra cosa que la singularidad, sea lo que sea, no sabemos qué es. Ahí van a ir a parar, ¿sí? Obviamente van a llegar muertos. ¿Por qué? Porque la curvatura va aumentando más y más. Recuerden que la curvatura crecía con R a la 6, ¿sí? Con R a la menos 6 en realidad. Entonces, cuanto más cerca estén, más chico sea R, más grande va a ser la curvatura, ¿sí? Curvatura muy grande implica fuerzas de marea muy grandes. O sea, que la diferencia entre la fuerza que hay sobre la cabeza y los pies de alguien que está cayendo ahí se va a ir incrementando hasta hacerse arbitrariamente grande. Obviamente ustedes van a ser desmembrados mucho antes de llegar a la singularidad central. O sea, las fuerzas de marea van a destruir cualquier cosa que caiga ahí adentro, y lo que termine en la singularidad va a terminar en un estado tal que la física que conocemos no lo puede describir. Quiero desmistificar algo. Si ustedes cruzan el horizonte de eventos, lo que quede de ustedes y que vaya a la singularidad no va a ir a parar a otro universo como a veces se dice en divulgación. No, la razón es que va a terminar ahí en la singularidad. Y sabemos que eso es así porque cuando tiramos masa a un agujero negro, la masa total del agujero negro se incrementa, ¿sí? Y el radio del agujero negro se expande, porque el radio es igual a, digamos, ahora lo vamos a ver, pero es a 2gm sobre c cuadrado, es igual a esa cantidad. O sea, más masa, mayor radio. Entonces, no se van a ir a otro universo, van a quedar ahí adentro en un estado que no sabemos cuál es, pero probablemente comprimidos a una dimensión cuántica en la cual el colapso se detiene. Muy bien. Perdón, una consulta pequeña. Adelante. Entonces las ecuaciones divergen no a partir del horizonte de eventos, sino solo en la singularidad. Pero hay un pequeño tramo, digamos, donde no se sabe qué pasa, pero las ecuaciones siguen valiendo. Correcto. Todo lo que pasa acá adentro, excepto en la línea, que es la singularidad, lo podemos describir perfectamente con las ecuaciones de Einstein. Acá adentro hay espacio, con una curvatura particular.
Lo que caracteriza a esa curvatura es que desde acá afuera nosotros no recibimos fotones, pero podemos calcular todo lo que pasa ahí aunque no lo veamos, porque tenemos las ecuaciones de Einstein que nos dicen cómo se comporta, cómo es la estructura causal del espacio-tiempo ahí adentro, ¿sí? Entonces, sí, gracias. tenemos conocimiento de lo que pasa ahí adentro. Lo que no tenemos es conocimiento de lo que pasa en la singularidad, porque ahí las ecuaciones de Einstein ya no valen, ¿sí? Y estos objetos, los agujeros negros, no son simplemente elucubraciones teóricas, sino que son un ingrediente esencial en la astrofísica de hoy en día para explicar una multitud de fenómenos en el universo, que son algunos de los cuales vamos a ver a lo largo de esta materia. Y de hecho, recientemente se han empezado a poder obtener evidencia directa, ya no indirecta, de la existencia de agujeros negros. Por ejemplo, se ha obtenido la imagen de la sombra del agujero negro en el núcleo de la galaxia M87, que esta es una galaxia cercana a la nuestra, tiene un agujero negro de 2 por 10 a la 9 masas solares, son 2.000 millones, 2 a la 9, sí, 2.000 millones de masas solares. Es un agujero negro gigantesco, ¿no? O sea, es 1000 veces más masivo que el que está en el centro de nuestra galaxia. Bueno, está rodeado de un disco luminoso y proyecta su sombra sobre ese disco, que es lo que ustedes están viendo en esta imagen obtenida con el Event Horizon Telescope el año pasado, ¿sí? O sea que esto no es especulación, sino lo que estamos describiendo son objetos que existen en el universo, probablemente los más extraordinarios que conocemos. Ahora, desde el punto de vista de la métrica, podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo es la métrica de un agujero negro? ¿Sí? Bien, la métrica se suele expresar en forma del intervalo, ¿sí?, que describe un espacio-tiempo que contiene un agujero negro. ¿Cómo se llega a esta métrica? Bueno, no se los puedo explicar acá, corresponde a la materia de agujeros negros, pero es sencilla la métrica y por eso se las muestro. Esto es para un agujero negro de Schwarzschild, ¿sí? Es el tipo más sencillo de agujero negro, es el agujero negro producido por una masa M que no rota y no tiene carga eléctrica, ¿sí? Entonces, fíjese que la métrica, si hacemos R tendiendo a infinito, o sea, si nos vamos lejos de donde está la masa, esto se hace cero, esto se hace cero, y lo que obtenemos, ¿qué es? Les pregunto a ustedes. ¿Qué obtenemos? Si esto se va a cero y esto se va a cero, ¿qué nos queda? ¿Hay alguien del otro lado? El intervalo de Minkowski. Correcto. Nos va a quedar c cuadrado diferencial de t menos dr al cuadrado por la parte angular, que es el intervalo de Minkowski en coordenadas esféricas, ¿sí? Entonces, asintóticamente la métrica de Schwarzschild es minkowskiana, o sea, si nos vamos muy lejos, el espacio se vuelve plano, ¿sí? Y los conos de luz van a estar de nuevo a 45 grados, allá lejos, ¿sí? Ahora, si nos acercamos, la cosa se empieza a complicar y los conos de luz, ¿sí?, se empiezan a orientar de la forma que les describí antes, ¿sí? Entonces acá pueden ver cómo se van los conos de luz afinando a medida que nos acercamos al horizonte de eventos, que está ubicado aquí. Fíjense que el horizonte de eventos va a estar cuando R valga 2gm sobre c cuadrado. En ese valor, ¿sí?, esto se vuelve singular, pero esa singularidad es aparente, porque un cambio de coordenadas la remueve, a diferencia de la singularidad en R igual a 0, que es esencial y no se puede remover. Entonces, la estructura del agujero negro de Schwarzschild es en el centro la singularidad, que no podemos describir, luego tenemos el horizonte de eventos, que está a una distancia R igual a lo que se llama el radio de Schwarzschild, que es 2g por m sobre c al cuadrado, ¿sí? Y bueno, y después afuera tenemos
la última órbita estable para los fotones, que se llama la esfera de fotones. Esto no lo vemos porque estos son fotones que dan vuelta alrededor del agujero negro, ¿sí? Y para que nosotros veamos un fotón, no tiene que estar ahí atrapado, sino que tiene que llegar a nuestro ojo, pues nosotros estamos en la parte asintóticamente plana del espacio-tiempo, ¿sí? Este caballero Schwarzschild, que descubrió esta solución en el año 1915, o sea, un poco después, en diciembre, un mes después de que Einstein publicara sus ecuaciones, la publicó el resultado en 1916, y ahí poco después falleció por una enfermedad contraída en el frente oriental. Bueno, aquí tienen de nuevo la métrica de Schwarzschild, que describe un agujero negro que no rota y que no está cargado. El radio de Schwarzschild, que es la localización del horizonte de eventos, fíjense que proviene de que cuando R es igual a RS, que es esta cantidad, esto me queda 1, 1 menos 1, 0, esto diverge, ¿sí? Y esa divergencia aparente es lo que me marca la presencia del horizonte, ¿sí? Esta otra singularidad, en cambio acá, es esencial, y me marca el centro del agujero negro. Ahora, fíjense que si tenemos en cuenta que la simetría de esto es tal que la parte angular, digamos, no aporta nada, podemos eliminar la parte angular, y nos queda esta ecuación que está acá. O sea, si hago todo esto lo elimino, me queda, y considero el movimiento de los fotones, o sea que el intervalo se hace 0, entonces me queda solamente esta parte, de donde puedo despejar, o sea, mando esto para el otro lado, me queda 1 sobre RS, 1 menos RS sobre R, por C cuadrado diferencial de T al cuadrado, es igual a 1 sobre esta misma cantidad diferencial de R, ¿sí? Entonces, si aquí despejo de R a dt, lo que obtengo es que dr a dt es más o menos 1 menos RS sobre R. ¿Sí? Pero fíjense que esta ecuación es lo que me determina el ancho de los conos, la apertura de los conos. O sea, si me voy lejos, R tiende a infinito, esto se hace 0 y me queda dr a dt más menos 1, tengo los conos de Minkowski, como este que está acá. A medida que me voy acercando al agujero negro, esto se va haciendo cada vez más chico, entonces esto se va haciendo cada vez más grande, y el cono se me va a ir cerrando, tac, tac, tac. ¿Qué significa que el cono se me va a ir cerrando? Y que cada vez las partículas materiales tienen menos margen de maniobra. Acá pueden ir para allá, pero acá ahora solo pueden ir para acá, y a medida que voy acercando, el cono se va cerrando y me puedo ir en muy pocas direcciones. Si quiero llegar a un observador que está en el infinito con un fotón enviado muy cerca del horizonte, o sea, va a llegar en un futuro muy, muy lejano, y sobre el horizonte mismo, el cono se cierra, los fotones se mueven en esta dirección y jamás llegan al infinito, ¿sí? Eso se dice que los fotones tienen un corrimiento al rojo que es infinito. Si cruzo, fíjense que acá tengo más menos, entonces si cruzo, esto se hace más grande que 1, el signo me cambia y se me invierte el más con el menos. ¿Eso qué significa? Que se me invierte la dirección del espacio y del tiempo. Afuera, el tiempo global en el infinito va en esta dirección, mientras que adentro, el tiempo local va en la dirección de la singularidad. O sea que cuando cruzo el horizonte de eventos, el espacio y el tiempo cambian su función. Aquí, si yo me quedo parado en el infinito, si no me muevo, simplemente pasa el tiempo y voy moviéndome en el tiempo. Ahora, si crucé el horizonte de eventos y me quedo quieto, ¿sí? Lo que voy a hacer, lo que no voy a poder dejar de hacer es moverme en el espacio hacia la singularidad, ¿sí? El carácter inevitable que tenía el paso del tiempo afuera del agujero negro, lo adquiere ahora el espacio dentro del agujero negro. Si estoy dentro del agujero negro, no puedo permanecer en reposo. Tarde o temprano me voy a terminar en la singularidad. Me voy a ir moviendo necesariamente
en la dirección de la singularidad. Fascinante, ¿no? Muy bien. Como se me acaba el tiempo, les comento muy brevemente. ¿Alguien quiso preguntar algo ahí? ¿Alguna pregunta, Hugo? Una consulta. Adelante. Sí, sí, si me puedo ir moviendo, desplazando en el espacio ahora, dentro del agujero negro, de estos límites, ¿no? ¿El tiempo se puede mantener constante directamente? Porque antes era al revés, ¿no? Podías mantenerte constante, fijo en el espacio y el tiempo se iba pasando, Eh, ¿no? Y ahora- el tema es que aquí ya no tenés un tiempo global. Este tiempo global es el que, digamos, corresponde al infinito, ¿no es cierto? Entonces, aquí solo tenés tiempos locales. O sea, vos localmente vas a ir avanzando hacia tu futuro, pero eso no va a ser posible sin un avance correspondiente en el espacio hacia la singularidad, ¿sí? O sea que este eje global del tiempo que vos tenés acá corresponde a lo que pasa en el infinito, es el tiempo global, digamos, del universo que contiene al agujero negro, pero no es el tiempo dentro del agujero negro. Dentro del agujero negro vos tenés solamente el tiempo local, porque tenés orientaciones del cono de luz que van a ir cambiando punto a punto. ¿Se entiende lo que digo? Sí, está bien. No podés definir un tiempo global adentro del agujero negro. Hay muchos otros fenómenos fascinantes, pero como esto no es una clase de agujeros negros, no se los puedo escribir. Pero, por ejemplo, cuando ustedes están sobre el horizonte de eventos, ¿sí? Se vuelven, digamos, el plano del presente se pliega a el cono de luz, y entonces todos los eventos que alguna vez cruzaron el horizonte de eventos se vuelven simultáneos con ustedes en el momento de cruzarlos, tanto los del futuro remoto como los del pasado remoto. Entonces, si el agujero negro existió, por ejemplo, a lo largo de toda la historia del universo, en ese momento ustedes pueden recibir fotones de toda la historia del universo, ¿sí? O sea, pueden ver el futuro y pueden ver el pasado, de todas las cosas que atravesaron el horizonte de eventos, ¿sí? Es algo fascinante. Pero bueno, no me puedo explayar, chicos, porque ya estamos en Gustavo, terminar. Sí, sí, sí. disculpa. Ahí en la misma diapositiva anterior, es posible ver en la ecuación de Schwarzschild por qué motivo el cono se vuelve perpendicular justo en el radio. Sí, aquí, mira, en esta ecuación que está aquí abajo, ¿sí? Cuando R es igual a RS, al radio de Schwarzschild, esto da 1. 1 menos 1, 0, ¿sí? Entonces te queda dr a dt es igual a 0. Eso significa que el cono se cerró completamente, ¿sí? Entonces está el cono apuntando sobre esta línea que está aquí. Y por eso se dice... Pero luego, ¿por qué se da vuelta? Y después, claro, porque después cuando R sigue achicándose, esto se hace más grande que 1, ¿sí? Cuando se hace más grande que 1, 1 menos un número más grande que 1 te da un número negativo. Cuando el número negativo pasa para acá afuera, el más se hace un menos, el menos se hace un más, y esto se invierte. ¿Se entiende? Sí. O sea, está todo en esta fórmula. Si vos te vas lejos, obtenés Minkowski. Si te vas sobre el horizonte, lo que obtenés es que es una superficie nula. Los fotones se mueven por ahí. El cono se cerró. Y si te pasás para el otro lado, ahí está la inversión que dijimos, ¿sí? Bueno, muy Gracias. rapidito. Si el agujero negro rota, es mucho más complicado, ¿sí? Es mucho más complicado, aparecen efectos que no les voy a poder describir. Esta es la métrica, ¿sí? Pero es tan complicada que ahora los coeficientes ya no se los escribo dentro de del propio intervalo, sino que los explico aquí, e incluso algunas de las cosas que aparecen dentro de los coeficientes las explayo aquí. Básicamente tenemos la masa m y el momento angular a en ciertas unidades que describe el spin del agujero negro, o sea, la rotación del agujero negro, ¿sí? Entonces estos agujeros negros son mucho más complicados porque no tienen un horizonte, sino tienen dos horizontes
que provienen de igualar esto a cero, ¿sí? Que básicamente salen de resolver esta ecuación igualada a cero, que es una ecuación cuadrática, como ustedes ven, y eso da dos horizontes. Uno externo, que es el que vemos nosotros de afuera, y uno interno, que separa el agujero negro interno en dos regiones. Una región, digamos, donde el espacio es relativamente normal, entre comillas, y otra región que admite curvas temporales cerradas, ya que al arrastrarse el espacio y el tiempo ahí adentro, los conos de luz se inclinan de tal manera que avanzando en la dirección del futuro local, uno puede llegar al pasado global, entonces ahí adentro es posible en principio viajar en el tiempo hacia el pasado. Pero no puedo desarrollar eso ahora porque es un tema complejo y largo. La singularidad está dentro del segundo horizonte, pero ya no es una singularidad puntiforme, sino que tiene forma de anillo, sale de resolver esta ecuación que está aquí, ¿sí? Y es este anillo que ustedes ven en este dibujito. Ahora, todos los agujeros negros del universo real se cree que son no como el de Schwarzschild, sino como este, como el de Kerr. ¿Por qué? Porque todos los objetos astrofísicos que conocemos rotan, ¿sí? Y la rotación genera esta estructura más compleja, cuya característica astrofísica más importante, que es lo que quiero destacar yo porque tiene importancia para todo lo que va a venir después, es la existencia por afuera del horizonte de eventos externo de una región que se llama la ergosfera y que tiene esta forma peculiar, ¿sí? Tipo una dona, ¿sí? Que ven acá. Esto es una vista de canto perpendicular al eje de rotación. Esta región, que está de nuestro lado del espacio, ya está fuera del horizonte de eventos, sin embargo, tiene una propiedad que es que en esta región ningún sistema físico puede permanecer en reposo respecto al infinito. O sea, al rotar el agujero negro, arrastra el espacio a su alrededor, lo hace rotar, y por lo tanto, si uno está en esa región, es imposible que deje de rotar, ¿sí? Y eso tiene efectos muy importantes a nivel de astrofísica. ¿Por qué? Imagínense ustedes una situación como esta. Este es el agujero negro de Kerr. Esta es la ergosfera que le dibujé recién en la otra figura, o sea, la región donde el espacio-tiempo el espacio no puede dejar de corrotar con el agujero. E imagínense que el agujero negro está acretando materia, está comiendo materia, por ejemplo, de un disco que está acá afuera, ¿sí? Los colores indican densidad. Bien, esta materia puede dar lugar a la presencia de campos magnéticos. O sea, si hay corrientes en forma, digamos, de espiras en el plano ecuatorial, va a haber campos magnéticos que van a tener esta dirección, como están graficados aquí abajo, ¿sí? Las flechitas estas indican, y estas líneas, un campo magnético generado por corrientes en este disco que ustedes ven acá. Esto de arriba es una simulación. También ven la ergosfera. Ahora, el campo magnético que está dentro de la ergosfera no puede permanecer sin ser alterado, o sea, esencialmente va a ser arrastrado por la rotación del agujero, va a ser arrastrado en la forma que está graficado aquí, y se va a empezar a enrollar alrededor del agujero, ¿sí? Ahora, cuando, ustedes saben, cuando perturbamos un campo magnético, lo que generamos es una diferencia de potencial, o sea, un campo eléctrico, ¿sí? Entonces ahí aparece la posibilidad de que ese campo eléctrico acelere partículas. De hecho, uno espera que este enrosque de las líneas de campo magnético dé lugar a la formación de lo que se llama outflows, o sea, fluidos expulsados hacia afuera, dominados por energía magnética. Para entenderlo, miren este grafiquito que está acá. Supongamos que esto es un agujero negro y esto es una línea de campo que está siendo arrastrada por la ergosfera del agujero, ¿sí? Al principio, cuando es acretada sobre el agujero, la línea esencialmente es
poloidal. Ahora, a medida que el agujero va rotando y la va arrastrando, la línea se empieza a enroscar y genera una componente que es toroidal, o sea, una componente según φ, el ángulo, digamos, que se mide sobre el ecuador. A medida que se va concentrando líneas enroscadas, la presión magnética va aumentando, porque la densidad de líneas es mayor y la densidad de energía magnética es mayor, entonces la presión magnética es V al cuadrado sobre 8pi va aumentando y empieza a empujar hacia arriba, ¿sí?, el plasma que esté sobre el agujero. Y eso termina produciendo un outflow, que es lo que termina dando lugar a los famosos jets, que se observan en fuentes astrofísicas, como aquí, por ejemplo, M87. Aquí el agujero negro está en este punto. Esta es una imagen de emisión en radio, producida por partículas relativistas que son arrastradas por este outflow, y lo que ustedes ven es un chorro de plasma relativista que sale de las inmediaciones del agujero negro, impulsado por estos efectos magnéticos que solo son comprensibles en el escenario general de la relatividad general. La potencia de estos jets puede ser descomunal. Fíjense que la potencia electromagnética va a ser del orden de la densidad de energía magnética, ¿sí?, por 4pi, que es básicamente la superficie alrededor de la cual se va a estar sacando este flujo magnético, por C, por el radio gravitacional al cuadrado, que esto me da básicamente el flujo de energía magnética a través de esta superficie, y esto es proporcional al campo magnético al cuadrado y el radio gravitacional al cuadrado. El radio gravitacional es el radio de Schwarzschild dividido 2. Entonces, si ponemos unidades a esto, me queda 10 a la 46 por el campo magnético, que puede tener una intensidad del orden de 10.000 Gauss, por la masa del agujero negro, por ejemplo en el caso de M87, 1.000 millones de masas solares, por el spin del agujero negro, que si es alto es del orden de 1, y esto en ergios por segundo, o sea que fíjense que básicamente la potencia es del orden de 10 a la 46 ergios por segundo. Para que tengan una idea, la potencia total generada por toda nuestra galaxia es del orden de 10 a la 41 o 42 ergios por segundo, ¿sí? O sea que el agujero negro está eyectando en una potencia que es miles de veces la potencia de toda nuestra galaxia. Y ese agujero negro tiene un tamaño de 10 a la 15 centímetros, ¿sí? 10 a la 15 centímetros. Entonces son de los fenómenos más violentos que conocemos en el universo. Ocurren no solo en galaxias activas, sino también en microcuásares, donde hay un agujero negro comiéndose una estrella, ¿sí?, y en otros sistemas que vamos a estudiar a lo largo de la materia. Nuestro objetivo va a ser entender cómo se produce esta radiación gigantesca, estos 10 a la 46 ergios por segundo que mencioné aquí, qué mecanismo, qué proceso físico genera eso, ¿sí? Entonces, para poder tratar de entender eso, fenómenos como estos, fíjense, esto es una imagen real obtenida con interferómetro en radio de la parte interna del jet en la galaxia M87, se lo resuelve hasta distancias de 28 radios de Schwarzschild del agujero negro, el agujero negro está acá, ¿sí? Entonces estas distancias más o menos son, esto que está acá es 28 radios de Schwarzschild, o sea, estamos muy cerca de la resolución del agujero negro propiamente dicho, que ya está resuelto en la otra imagen que le mostré antes, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que produce esta radiación que estamos viendo acá? ¿Sí? Eso es lo que voy a tratar de responder a lo largo de este curso. Si quieren ver, por ejemplo, en tiempo real, estos fenómenos violentos cambian con el tiempo. Fíjense, las eyecciones pueden moverse con velocidades macroscópicas superiores a la luz aparentemente, pero en realidad es un efecto de proyección, que ya también vamos a investigar. Entonces, queremos entender estos fenómenos ultraviolentos, que evidentemente están completamente apartados del equilibrio termodinámico, porque sus espectros son totalmente no térmicos, ¿sí?
Recuerden lo que dijimos en las primeras clases. Ahora, para poder llegar a eso, voy a necesitar introducirles la otra parte que nos falta, que es la descripción de la materia, o sea, qué es lo que, cuáles son las materias, la materia, las partículas, los campos que están en las cercanías de estos objetos y que producen esta radiación. Entonces voy a dedicar las próximas clases a tratar de darle los lineamientos básicos de nuestras ideas de cómo está constituido el mundo, de cuáles son los tipos fundamentales de partículas, sus interacciones, y una vez que tengamos a nuestros actores más o menos caracterizados, el espacio-tiempo por un lado, y por otro lado, las partículas y los campos que lo parasitan, o sea, que viven sobre él, ahí vamos a hacer que todo eso interactúe y nos ayude a explicar o a entender algunos de estos fenómenos extraordinarios que hay en el universo relativista. ¿Sí? Con eso termino y quedo ya pasado 20 minutos. Si alguno quiere una pregunta, adelante, y si no, seguimos el martes. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, Gustavo. Adelante. Sí, el fenómeno de los jets, bueno, ocurre todo este asunto del campo electromagnético que se forma alrededor y todo eso, es cuando hay un disco de acreción, pero si no hay materia alrededor y no está activo el agujero negro, a pesar de que sea rotatorio, ¿hay alguno de estos efectos? No, ninguno. Para que haya algún efecto, tiene que haber materia alrededor del agujero negro, tiene que haber campos alrededor del agujero negro. Un agujero negro que está completamente aislado no tiene ninguna manifestación que no sea gravitacional. Y la única forma de detectarlo es a través de cómo afecta la luz de objetos que estén atrás de él. O sea, la luz, al pasar cerca del agujero, se ve deflectada y se producen fenómenos de óptica gravitacional, ¿sí? Que también es muy interesante, pero son muy difíciles de detectar. ¿Sí? Si les interesa mucho el tema, en algún momento les puedo hacer algunos comentarios adicionales y mostrarles algunos fenómenos y animaciones y simulaciones de óptica gravitacional. Pero no emite el agujero en sí mismo. Entonces los agujeros negros, no existen agujeros negros que tengan un campo magnético por sí mismos. Para que exista tendría que estar cargado, ¿sí? Y el problema es que un agujero negro cargado, en principio, se descargaría muy rápidamente acretando cargas del signo opuesto. Sin embargo, hay algunas teorías que predicen que durante un lapso de tiempo muy corto, después de su formación, puede haber agujeros negros cargados que tengan manifestaciones astrofísicas debido precisamente a estos campos magnéticos. Las teorías son muy, muy complicadas. De hecho, una de las principales personas que ha trabajado en ese tema soy yo, y soy de los que ha desarrollado esos modelos astrofísicos, pero no son para este tipo de curso, porque realmente son cosas que requieren relatividad general muy avanzada. ¿Sí? Pero existe esa posibilidad, digamos. Está en el borde de la investigación científica en este momento. Gracias, Gustavo. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Dama, Profe, caballero, sí, ¿quién? Marina, con Mari. respecto a lo que dijo recién, que podría llegar a ser cuando recién se forma el agujero negro, ¿todavía alrededor no quedaría algo de la estrella en sí? Sí, durante el proceso de formación del agujero negro, hasta que el agujero negro se estabiliza, acreta material residual. De hecho, por ejemplo, hay agujeros negros que están inactivos, porque no hay material cerca, y a veces capturan una estrella, por ejemplo, la destruyen con sus fuerzas de marea, la materia de la estrella forma un disco de acreción transitorio, y ese disco de acreción transitorio produce un fenómeno astrofísico que dura un poco de tiempo y después desaparece. También hay otros fenómenos, por ejemplo, que vamos a ver más adelante, como la colisión
de una estrella de neutrones y un agujero negro, donde un sistema que era prácticamente invisible se vuelve visible por la destrucción de la estrella de neutrones y la acreción del material que formaba la misma sobre el agujero, o el colapso de dos estrellas de neutrones que forman un agujero que transitoriamente se come la materia a su alrededor, y eso aparece como un fenómeno muy breve que se llama gamma ray burst, ¿sí? Erupción de rayos gamma ray burst corto en ese caso. Y hay así otros fenómenos. Ahora, si lo que se fusionan son dos agujeros negros solitos, sin nada, sin materia alrededor, la única manifestación va a ser producción de ondas gravitacionales. Y eso también se puede detectar, y lo vamos a discutir en el curso más adelante, se detecta con interferómetros de ondas gravitacionales. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Bueno, terminamos acá porque estoy muy pasado, ¿sí? De tiempo. Así que les agradezco, que tengan buen fin de semana y nos vemos el martes. ¿De acuerdo? Igualmente, hasta el martes. Chao. Acuérdense de Chao, inscribirse. muchas gracias. Chao, chao. Bueno, Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Adiós. Buen fin de semana. Chao, profe. Chao, chao.